Esa noche no hubo discusión. Un solo toque en la pantalla fue suficiente. 8 años de mantener sola a una familia se derrumbaron como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. Pensó que iba a llorar, pero olvidó un detalle crucial: no se provoca a un experto en seguridad que sabe exactamente cómo cerrar todas las puertas dentro de la ley. Mi nombre es Morgan Wallace. Tengo 36 años. El aire en el patio trasero de mis padres era espeso, pesado, espeso con el olor barato de la cerveza derramada, el aroma acre del líquido de la barbacoa y la deliciosa dulzura del pastel de nueces de Holine, famoso solo por nosotros. Era el cumpleaños número 34 de Red. La fiesta, como siempre, fue exactamente lo que esperaba: caos organizado, luces parpadeantes colgadas entre la casa y la vieja desmotadora de algodón, comprada por mí en algún pedido olvidado en Amazon, arrojando un brillo amarillo enfermizo en los rostros de primos que apenas reconocía. La música, a unos graves agresivos que salían de un altavoz Bluetooth, vibraba tan fuerte que sacudía la mesa de plástico bajo mis manos. Era el ambiente perfecto para Red. Mi hermano menor, el eterno soñador, el empresario fachada, el agujero negro que absorbió cualquier sentido de obligación familiar. Observé a mi hija Piper, de 15 años, moverse entre la conmoción con una calma que yo había perdido hace mucho tiempo cuando tenía poco más de 20 años. Sostenía un pequeño paquete cuidadosamente envuelto contra su pecho. En el interior, una bandeja de grueso cuero vegetal, elaborada durante semanas en el club de manualidades de la escuela. Un hobby que había adoptado recientemente. Cada corte, cada pliegue húmedo, cada martilleo del diseño geométrico central resonaba en nuestro silencioso apartamento durante noches seguidas. Fue sencillo. Fue sincero. Era enteramente suyo. Sabía que era un error. Llevar un regalo hecho a mano, fruto de una dedicación genuina, a ese circo de afecto fingido y crueldad disfrazada de broma era como ofrecer un cordero a los lobos hambrientos. Pero Piper había insistido. Al tío Red le encanta el cuero, mamá. Es para su taller. Y allí estaba él, el centro de atención en la parrilla, haciendo un gesto con una botella de cerveza mientras explicaba, por enésima vez, su visión para la tienda de cuero en Old Town, una visión que hasta ese momento había consumido $75,000 de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo, cuidadosamente guardados para el futuro de mi hija. Holine, mi madre, empezó a moverse. Regalos, Red. Abramos los regalos. Apareció un montón de obsequios obligatorios, botellas de whisky, tarjetas de regalo, dinero metido en sobres con chistes ya preparados. Piper se acercó la última, su rostro era una mezcla de esperanza y nerviosismo. Le entregó la pequeña caja cuadrada. Red, ya sonrojado por la cerveza y la importancia personal, rasgó el papel con impaciencia. Levantó la tapa, miró la resistente bandeja de cuero y vaciló. Por un segundo pensé que tal vez veía más allá de la superficie. Luego se rió. No fue una risa amistosa. Era un sonido agudo y burlón, como un ladrido. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndolo entre dos dedos como si fuera basura contagiosa. La voz de Piper era baja. Es una bandeja para tus llaves o tu billetera. Yo la hice. El labio superior de Red se curvó en la misma mueca de desprecio que yo conocía desde que era niña. Lo hiciste, puedo verlo. Miró a su alrededor buscando la complicidad del público. Basura sin valor. Las palabras flotaron en el aire húmedo de Albuquerque, pronunciadas con una frialdad calculada, sin gritos ni dramatismo, solo la certeza de alguien que sabe que su opinión es ley. Con un rápido movimiento de muñeca, lanzó la bandeja al aire. Voló sobre la ensalada de patatas y aterrizó con un ruido sordo en el contenedor de plástico lleno de trozos de papel y latas. Él no se lo arrojó. Él no la tocó. Simplemente borró su esfuerzo como si fuera un inconveniente temporal. Silencio. Por un momento, todas las miradas se volvieron hacia Piper. Entonces para mí. Su rostro se cerró, una máscara neutra que yo le había enseñado a usar. No reacciones. No les des el placer de las lágrimas. Yo hice lo mismo. Fue Holine quien rompió el hielo con una risa aguda y nerviosa. Oh, Red, eres imposible. Los niños hacen cosas así por diversión, Piper. Es lindo, cariño. Mi papá, Wayne, simplemente sacudió la cabeza y tomó un largo trago, evitando mi mirada.
Es solo una broma, Morgan, repitió una tía borracha desde el otro lado del patio. El resto de la mesa hizo lo mismo, y las risas validaron la crueldad casual. Red sonrió, volvió a ser el centro de atención y pasó al siguiente sobre, el que contenía dinero. No levanté la voz. No me acerqué furiosamente. No defendí a mi hija. Una escena allí no serviría de nada. Solo alimentaría el espectáculo, nos transformaría en los difíciles, en los que no saben aceptar una broma. En cambio, permanecí sentado. Mi pulso no se aceleró. Fue lento, frío, preciso. Como una alerta del sistema que detecta una falla crítica. El rostro de Piper era prueba irrefutable de la invasión. Lentamente saqué mi celular del bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro en el crepúsculo. Mis dedos se movían con la eficiencia de alguien que domina cada orden. Primero abrí la cámara. Me acerqué al auto estacionado al azar en el césped, aplastando la hierba seca que mi padre pretendía cuidar. Un Audi A4 2018 gris metalizado. El orgullo de Red. Su único activo de valor. Tomé una foto clara, con la matrícula claramente legible. Luego me deslicé hacia abajo hasta notificaciones. Allí estaba, puntual como lo había sido durante los últimos 8 años, un aviso del banco. Pago programado, $2200,00, alquiler, diario Won Helene. Caducaría mañana, primer día del mes. Deuda recurrente. Capturé la pantalla. Mi nombre es Morgan Wallace. Soy madre soltera. Y soy ingeniero senior de seguridad en la nube en Mirage Scale Labs. Mi trabajo no es solo construir sistemas. Implica identificar sus debilidades, anticipar amenazas e implementar protocolos que revoquen el acceso en el instante en que se confirma un riesgo. Recibo un salario estable y sustancial porque soy muy bueno protegiendo activos y gestionando riesgos. He sido el apoyo financiero de mi familia extendida durante 8 años. 8 años desde que conseguí mi primer trabajo sólido en tecnología y mis padres enfrentaron el primero de muchos revés temporales. 8 años pagando el alquiler de su casa, asegurándome de que tuvieran un lugar donde vivir mientras alimentaban los fracasos en cascada de mi hermano. Hace 18 meses, este apoyo aumentó. Red llegó con un brillante plan de negocio, el taller de cuero en la ciudad vieja, lleno de jerga, proyecciones poco realistas y promesas de explotar el mercado turístico. Necesitaba $75,000. No es una donación, insistió. Es un préstamo. Incluso lo formalizamos. O eso pensé. Firmamos un contrato. Un abogado lo escribió. Los 75,000 provinieron de mi cuenta de ahorros, el dinero que había ahorrado para la Universidad de Piper. El préstamo estaba garantizado por el único activo que poseía en su totalidad, aquel Audi A4 de 2018. El contrato fue firmado conjuntamente por una pequeña entidad de crédito, Archer y Ren Capital, que gestionaba la hipoteca. Yo no era el principal acreedor. Ella era la garante. El familiar de confianza que hizo que el trato fuera atractivo para el banco. La familia ayuda a la familia, Morgan, había dicho mi padre, dándome palmaditas en el hombro, mientras el olor a whisky llenaba su aliento. Eso es lo que hacemos. Aquella frase tan sencilla, tan repetida, se había convertido en un collar invisible. No una cadena gruesa, que rasga la piel y deja marcas, sino unas finas, de cuero suave, que solo se tensan cuando intentas soltarlas. Fue la contraseña maestra la que desactivó mis defensas, el código que escribían naturalmente cada vez que necesitaban algo. La familia ayuda a la familia, no fue una petición, fue una orden disfrazada de afecto, una llave que abrió mi caja fuerte sin que tuviera que girar la combinación. Miré al otro lado del patio. Piper no se había movido. Él me estaba mirando. Sus ojos, oscuros como una noche sin luna, se fijaron en mí. El rostro, una máscara impenetrable. Ella esperó. Esperó a ver si yo cedería, si, una vez más, convertiría su esfuerzo en moneda de cambio por algo que ni siquiera era suyo. Escondido allí, detrás de esos ojos, estaba el dolor agudo de la humillación, el trabajo de las propias manos, reducido a negociar el cambio entre adultos que deberían haberlo sabido mejor. Volví a mirar mi teléfono. Cerré las fotos y abrí la aplicación del banco.
Face ID me reconoció incluso con poca luz, como si el sistema ya supiera lo que estaba a punto de hacer. La interfaz familiar cargada, fresca y eficiente. Navegué hasta pagos programados. Allí estaban alineados como soldados en formación, el alquiler de mis padres, su internet, la transferencia recurrente a la cuenta comercial de Red, para emergencias, me había convencido en ese momento. Mi pulgar se cernió sobre el principal. El alquiler de $2,200. Solo una línea de texto. Un comando digital en un océano de datos. Al lado, un enlace discreto, casi tímido, desactivar pago automático. No fue una decisión emocional. Fue un análisis de riesgo. La vulnerabilidad de mi sistema había sido explotada, no por piratas informáticos, sino por aquellos que conocían cada laguna, cada puerta trasera que había dejado abierta por lealtad. ¿El costo inmediato? Una bandeja de cuero hecha a mano. ¿El costo a largo plazo? La autoestima de mi hija. Mi propia estabilidad. El protocolo para tal infracción es claro: aislar el sistema afectado, revocar credenciales, cerrar puertos. Al otro lado del patio vi a retroceso abrir un sobre con el dinero de nuestra abuela, aullando como si hubiera ganado la lotería, agitando los billetes en el aire como trofeos. Miré a Piper. Ahora recogía almendras de un cuenco, metódicamente y con la mandíbula tensa. Respiré hondo y sentí que el olor barato del carbón quemado llenaba mis pulmones. Y luego presioné el botón. Una rueda de carga giró durante medio segundo. Apareció una pantalla de confirmación: pago programado deshabilitado. Toqué confirmar y fue como si hubieran cortado un cable subterráneo. Comenzó el zumbido. 18 meses antes, el escenario no era ese caótico patio trasero. Era mi cocina impecable, demasiado tranquila para un martes por la mañana. Red no se había presentado a tomar una cerveza. Había programado una reunión. Llegó con el olor de un perfume demasiado caro para su bolsillo y un maletín de cuero que era un toque profesional cuando lo colocaba sobre mi mostrador de cuarzo. Red no vendía productos. Vendió versiones de sí mismo. Ese día, la versión fue la de Red Daley, empresario artesanal. No estoy aquí para pedirte limosna, Morgan, comenzó abriendo la carpeta con gestos practicados. Las páginas estaban hechas de cartulina gruesa. Había maquetas de una tienda en el casco antiguo, representaciones de mostradores de madera desgastados, bombillas Edison colgadas como joyas sobre el fondo de una revista. Había hojas de cálculo. Esto no es un hobby, dijo como si leyera mi mente. Es un negocio escalable. Habló rápidamente, sus manos, que nunca habían conocido un día de trabajo manual, bailando en el aire, pronunciando términos que había memorizado claramente de los podcasts de negocios. No solo vendemos carteras, Morgan. Estamos vendiendo la auténtica experiencia de Albuquerque. Pasé una página. Un gráfico circular colorido. El flujo de turistas en el casco antiguo aumentó un 12% el año pasado. Mis proyecciones son conservadoras. Yo era ingeniero. Vivía en un mundo de datos. Y por primera vez en mi vida, Red me había aportado datos. Ya he negociado con los proveedores. Ya he cerrado el contrato de arrendamiento en un lugar privilegiado. Tengo los bancos, las herramientas, la prensa cortadora. Su tono bajó, conspirador. Margen de beneficio del 28 al 35% en los principales productos. Se inclinó hacia adelante. Hice los números. Punto de equilibrio en 16 a 18 meses como máximo. Después de eso, hermana, sonrió. Es puro beneficio. Fue un buen lanzamiento. Perfecto. Diseñado para superar mi escepticismo y atacar directamente a mi cerebro analítico. Y yo era vulnerable. 12 meses después del divorcio, el polvo legal se había calmado. Los bienes divididos. Mi mundo se había reducido a algo estable, predecible, un poco solitario. Yo era Morgan Wallace, ingeniero jefe, el único proveedor de Piper. Mi salario fue la roca sobre la que se construyeron nuestras vidas, firme, significativa, mía. La propuesta de Red no llegó como una solicitud. Llegó como una oportunidad. La oportunidad de construir algo. Invertir en un activo familiar.
Crear una historia de éxito que no fuera solo mía, sino nuestra. Mi mente de ingeniero vio los defectos, proyecciones demasiado optimistas, flujo de caja cuestionable. Pero la parte de mí que estaba agotada por las fracturas, por los finales, por las cosas que se desmoronaban, esa parte quería construir. No puedo simplemente darte $75.000, Red, dije con voz firme. No estoy pidiendo eso, respondió suavemente. Voy a conseguir un préstamo profesional. Pero mi historia. Hizo un gesto vago con la mano, como si hubiera borrado mágicamente décadas de malas decisiones. Los bancos no ven la visión. Solo ven el pasado. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Encontré un financiero. Arquero y Ren Capital. Les encantó el plan, les encantó la ubicación. Solo necesitan un poco de tranquilidad. Un garante. Alguien que les demuestre que esto es serio. Que es estable. Estuve de acuerdo con la reunión. Nos sentamos en una sala de cristal estéril en un edificio de oficinas de la zona alta. Mela Hart, en representación de Archer y Ren, era todo lo contrario de mi hermano. Traje gris severo. Cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. No sonrías. Hojeó el hermoso cuaderno de Red, deteniéndose en las mismas celdas que me habían hecho fruncir el ceño, las suposiciones sobre el flujo de efectivo, la tasa de conversión turística demasiado optimista. Miró su informe de crédito, una sola hoja que ella misma había impreso, sin cambiar de expresión. Luego se volvió hacia mí. Me estudió como si fuera un código con un error. Un problema a depurar. Las proyecciones son optimistas, señor Daley, dijo su voz plana, cortando el practicado encanto de Red como una espada. Es un mercado alcista, intentó. Mela Hart lo ignoró. Los ojos todavía sobre mí. Archer y Ren está dispuesto a ofrecer $75.000, anunció. Tasa del 5,2% anual durante los primeros 6 meses. Luego el préstamo se reembolsa en 5 años. Deslizó un documento sobre la mesa. Era la escritura del Audi A4 2018 de Red. En caso de impago superior a 30 días, prosiguió impasible, Archer y Ren se reserva el derecho de sustituir inmediatamente el activo. Sin periodo de gracia. Red prácticamente estaba vibrando. La pierna tamborileó debajo de la mesa. Estaba listo para firmar. Mela levantó la mano. Y la señora Wayace dijo volviéndose hacia mí. Tu papel. No fue una firma conjunta completa. No sería responsable del importe principal de Archer y Ren. Pensé, inteligente. Seguro. Sin embargo, continuó, usted será nuestro tercero de confianza. Recibirá una copia de todas las declaraciones, comunicaciones y notificaciones de retrasos. Una pausa calculada. Su asociación con este préstamo es el factor principal en nuestra evaluación de riesgos. Por eso estábamos allí. Yo era la razón por la que existía esa mesa. Estaba claro. Era una estructura ingeniosa. Yo no era el banco. Era el cortafuegos. El sistema de seguimiento. Mi reputación era la garantía, no mi dinero. Asentí. Lo entendí. Yo firmé. Volví a firmar. La transferencia ha comenzado. Y durante los primeros 6 meses todo fue perfecto. Retroceso fue un huracán de energía. El taller abrió a tiempo. La cuenta de Instagram que creó fue una obra maestra del marketing, madera envejecida, luz cálida y primeros planos artísticos de remaches de latón y alambre grueso. En 90 días alcanzó los 2,5 mil seguidores. Apareció en la lista de multas del casco antiguo de un blogger local. Me envió una de las primeras carteras, una rústica, pesada y llena de polvo de la carretera. El cuero era bueno. Los puntos son decentes. Estaba orgulloso. Pagó los intereses a tiempo. Cada centavo. Me envió impresiones de las primeras ventas online. Podemos hacerlo, hermana, escribió, acompañado de una avalancha de emojis de botellas de champán. Mis padres estaban eufóricos. ¿Ves, Joline? Dijo mi madre en la cena del domingo con voz triunfante. Lo único que necesitaba era que alguien creyera en él. Una verdadera oportunidad.
El colapso comenzó en el 7º mes. Fue sutil. Fue exactamente el mes en el que el pago dejó de ser solo intereses y pasó a incluir el capital. Las publicaciones pulidas en Instagram se han vuelto cada vez más raras. Los mensajes de retroceso, vagos. Mis preguntas, ¿cómo es el PL? Fueron respondidos con demoras, luego con disculpas. Y eran excusas plausibles. Problemas clásicos de las pequeñas empresas. Primero estaban los proveedores. Morgan, el precio del buen cuero se ha duplicado. Estas curtidurías me están matando. Tuve que buscar otra fuente. Luego, la logística. Mi envío de cremalleras de latón antiguas está atascado en el puerto de Los Ángeles. No puedo terminar la línea de bolsas. Es un desastre. Finalmente el mercado. La temporada de Tauro ha terminado. No sé qué pasó. Parece un pueblo fantasma. Todo el mundo está destrozado. Las excusas son solo ruido. Los datos son una señal. Como tercero de confianza, tenía acceso de solo lectura a la cuenta corriente de la empresa. Retroceso me lo había dado al principio como prueba de buena fe. No creo que esperara que lo usara. Seguramente había olvidado que me había dado acceso. Un jueves por la noche, mucho después de que Piper estuviera dormida, inicié sesión en el sistema. Ella no era una auditora forense. Pero no tenía por qué ser así. Soy ingeniero de seguridad. Encuentro anomalías. Los pagos a la curtiduría eran irregulares. Manifiestos de embarque de cantidades pequeñas e insignificantes. Pero una línea de gastos aumentaría, la publicidad digital. Estaba jugando cientos. Luego miles. En anuncios en Facebook e Instagram. Lo llamé. Retroceso porque la inversión en publicidad es 3 veces mayor de lo que proyectaste en tu plan de negocios. Su tasa de conversión debe ser catastrófica. Él se rió. Un sonido agudo y nervioso. Morgan, no lo entiendes. Son pruebas A/B. Es complejo. Tienes que gastar dinero para encontrar la audiencia. Hay que construir la marca. Ustedes, los técnicos, deberían saber esto. Soy gente de tecnología. Entiendo las pruebas A/B. También entiendo que el testing A/B sin control, sin hipótesis, sin métricas de conversión no es testing. Solo gástalo. Es tirar dinero al fuego. Mientras observaba cómo la empresa de $75.000 de retroceso empezaba a sangrar, el antiguo débito directo pasó por mi cuenta personal. Primer día del mes. $2.200. El alquiler de Wayne y Jolene en Daily. Hacer clic. Cada mes durante 8 años. El goteo constante que mantuvo en pie todo ese ecosistema disfuncional. Mi recompensa por la estabilidad fue apoyar su inestabilidad. Fue en medio de este caos que Piper fundó su club de manualidades. Un día llegó a casa con un kit básico de peletería que le había encargado. Estaba sentado a la mesa del comedor con un trozo de cuero sobre la estera de corte. No estaba construyendo una marca. No estaba perturbando un mercado. Solo estaba trabajando. Me sentaba con mi computadora portátil, depuraba un pánico en el kernel y escuchaba el sonido. Grifo. Grifo. Suavidad de su pequeño martillo. Vi cuando aprendiste a enhebrar la aguja para encuadernar. Lo observé mientras medía, cortaba, biselaba y pulía con paciencia metódica y honesta. Ella estaba aprendiendo el oficio. Las semillas del colapso estaban ahí, en blanco y negro, mucho antes de la fiesta. Estaban en los extractos de cuentas comerciales de retroceso, con retiros cada vez mayores en cajeros automáticos cerca de los bares del centro. Estaban en el gasto desenfrenado en publicidad, en la desesperación por una audiencia que no existía y en la ausencia total de los ingresos correspondientes. Estaban en el silencio de retroceso, seguido por el entusiasmo forzado de mis padres. Mis padres. Y les cobraban sin descanso $2.200 cada 30 días. Mi negocio. Los datos eran claros. El sistema estaba comprometido. La invasión ya estaba en marcha. La fiesta fue solo la alarma. La pregunta cayó como una cuchilla entre las costillas.
¿Por qué el tío retroceso ya no viene a cenar? Piper me miró con ojos claros y directos, mientras sostenía la bandeja para hornear con manos que de repente sentí como si no me pertenecieran. ¿Cómo explicarle a un adolescente que el cariño tiene un precio? Que la presencia del tío no era un derecho sino una transacción. Que solo aparecía cuando necesitaba absorber algo, dinero, atención, la ilusión de que todavía era el centro de un universo que hacía tiempo que había dejado de orbitarlo. No me lo expliqué. Mentí. Está ocupado, amor. El nuevo taller, ya sabéis cómo es. Los grandes sueños toman tiempo. Mi voz sonaba como vidrio triturado, cada sílaba era un corte en mi propia garganta. Piper miró hacia abajo, escéptica. Los grandes sueños suenan caros. Y lo fueron. Demasiado caro. Caro en dinero que no teníamos, en promesas que nunca se cumplirían, en silencios que le enseñaron a mi hija que el caos ajeno era nuestro problema que debíamos tragar. La mentira ardía como ácido. La estaba moldeando a mi imagen, una mujer que se encoge para adaptarse a los errores de otras personas. 7 días después llegó la primera advertencia oficial. No era un mensaje de retroceso. No fue una disculpa, una justificación inventada en el acto, un déjamelo a mí, hermana, yo lo arreglo. Era un correo electrónico automatizado de PNM, la compañía eléctrica de Albuquerque. Dirigida a Workshops LLC, copia para mí. Segundo aviso de facturación. $480.50. Caducó hace 30 días. Cierre previsto para el día 28. Miré la pantalla. Ese no fue un mal mes. No fue el cuero caro, no fue la baja demanda. Fue un fallo operativo básico. Era ligero. Pagas tu factura de energía antes de pagar cualquier otra cosa. Antes del alquiler, antes del salario, antes del whisky que corre por la garganta de un hombre que piensa que networking es sinónimo de ahogar la incompetencia en alcohol. Mis manos no temblaban de miedo. Temblaban con una furia precisa y helada, la misma que yo sentía cuando un sistema crítico fallaba por negligencia. Abrí el acceso de solo lectura a la cuenta corporativa, ese gesto de transparencia que me había regalado, ese que claramente había olvidado que yo estaba monitoreando. Busqué pagos a PNM. Nada. Ni el mes pasado ni este mes. Lo que encontré fueron retiros en cajeros automáticos, $100, $300, $150. Todo en una terminal dentro de un casino a las afueras de la ciudad. Y más recientemente una serie de gastos en bares del centro. El matraz de cobre. Cervecería de la segunda calle. El mismo lugar donde una hora antes publicó una foto sonriente en Facebook, abrazando a 2 desconocidos, levantando un vaso de whisky con la leyenda "Grandes cosas por venir". Cerramos un contrato monstruoso para el taller, celebrando el viaje con el equipo. ¡Always closing, ¡Life art, Boss Moves! Estaba apagando las luces del taller para comprar rondas de bebidas. Mintiéndote a ti mismo en tiempo real, convirtiendo la deuda en rutina, el fracaso en ajetreo, mientras las facturas se pudren en tu bandeja de entrada. No discutí. No llamé al PNM. No pagué la cuenta. Abre la computadora portátil. Archivé todo. La foto del bar, el pie de foto, la marca de tiempo. Las publicaciones del taller en Instagram, cada foto de cuero hecho a mano, cada reseña de 5 estrellas que olía a favor canjeado por una cerveza. Creé un directorio cifrado en mi disco local. Proyecto de auditoría diaria. Descargué los extractos bancarios. Capturé la pantalla de la advertencia de PNM. No estaba configurando un proceso. Aún no. Estaba mapeando la exploración. En mi campo no se soluciona una vulnerabilidad sin comprender exactamente cómo entró el atacante. ¿Qué privilegios escalaste? ¿Qué datos robaste? No solo estaba fracasando. Estaba mintiendo. Robarme a mí al trato, a ti mismo. Cerré los ojos mientras el sistema ardía y publicaba los movimientos del jefe cuando se apagaban las luces. Cerré el navegador. Miré la pantalla de trabajo, una solicitud de extracción pendiente de revisión, un código que debería tener sentido. No fue así. No hice nada. Excepto una cosa. Abre gira.
Crea un billete. Asunto: refactorización de fronteras. Descripción: la arquitectura del sistema actual es inestable. Las dependencias heredadas Wayne, Holeen, retroceso, están agotando recursos críticos y provocando fallas en cascada en los sistemas primarios Morgan, Piper. Los servicios no esenciales deben desconectarse. Auditoría completa y revocación inmediata del acceso a todos los usuarios no autenticados. Era la primera idea clara que tenía en meses. Los datos estaban ahí. El análisis está completo. La conclusión inevitable. Necesitaba apagar todo. No solo el fondo fantasma de retroceso. No solo los $2.200 al mes que drenaron mi cuenta como un parásito. Necesitaba cortar todas las conexiones financieras con adultos capaces que se sentaban en este ecosistema tóxico de transacciones unilaterales. Abra la página del banco. El cursor se situó sobre desactivar pago automático. Dudé. Porque esto no fue un simple retroceso. Fue para cerrar el servidor principal. Y cuando lo hiciera, saltarían las alarmas. Sonarían los teléfonos. Holeen sería la primera, con su voz aguda como una sirena de bomberos. ¿Cómo nos haces esto? Nos van a dejar en la calle después de todo lo que hemos hecho por ti. Luego Wayne, con la voz espesa por el borbón y el orgullo herido, ingrato. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Con este trabajo elegante. Estás tratando de destruir esta familia. Pero los sistemas podridos no se pueden arreglar con más tolerancia. Y las familias no pueden salvarse con más silencio. Cancelé. No enojado. No con vacilación. Con la precisión quirúrgica de quien ya había calculado cada riesgo, cada consecuencia, cada centavo que a partir de ese momento ya no sería un tributo a su fracaso. El cursor se mantuvo sobre el botón cancelar transferencia durante menos de un segundo, el tiempo suficiente para que el sistema registrara mi decisión, pero no lo suficiente como para que surgieran dudas. Haga clic. Hecho. El dinero no sería depositado. Su factura no sería pagada. Y por primera vez en décadas el peso que me había estado aplastando desde que tenía edad suficiente para entender lo que era la responsabilidad, cayó de mis hombros como piel muerta. No fue alivio. Aún no. Era algo más profundo, más primitivo, la certeza de que una herida abierta finalmente dejaría de reabrirse cada mes. Mi teléfono vibraba sobre la mesa, un aluvión de notificaciones que no valía la pena leer. El grupo Daily Crew estalló en mensajes de voz distorsionados, audios interrumpidos por sollozos de Holeen, amenazas veladas de Wayne, risas nerviosas de primos que ya sabían de qué lado de la trinchera estarían cuando el polvo se calmara. Red, por supuesto, encabezó el coro. Sus mensajes eran breves, puntuados por emojis de dinero y calaveras, como si hubiera cometido un crimen contra la naturaleza al atreverme a desafiar el orden de las cosas. Te arrepentirás. Todos sabrán qué tipo de persona eres. Pero ellos ya lo sabían. Siempre lo supieron. La diferencia es que ahora yo también lo sabía. Y ya no me importaba. Piper entró en mi oficina sin llamar, lo cual era un privilegio que solo ella tenía. Sostenía su teléfono celular con una expresión que no era ni de preocupación ni de alivio, sino de curiosidad casi científica, como si estuviera viendo cómo un experimento salía mal de una manera fascinante. Están perdiendo la cabeza, dijo, girando la pantalla hacia mí. Era una captura grupal. Mi madre había publicado un audio de 7 minutos, un monólogo intercalado con lágrimas y acusaciones, donde me llamaba de todo, desde desagradecido hasta monstruo, mientras de fondo se escuchaba a Wayne gruñendo acuerdos de borracho. Creen que te echarás atrás. Cerré la tapa del asiento. Abrí otro. No voy a ir. Ella asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sobrevivimos. Ahora construimos algo que no esté hecho de silencio y chantaje. Ahora rompemos el ciclo. Moví el ratón a la siguiente pestaña, el contrato de arrendamiento del apartamento que había firmado esa mañana, un lugar pequeño pero nuestro. Solo Piper y yo. No hay nombres en la puerta que nos recuerden de dónde venimos. No hay paredes lo suficientemente delgadas como para escuchar los gritos de otras personas. Nos moveremos, dije. Mañana. Piper no sonrió. No saltó de alegría.
Ella solo miró la pantalla, luego a mí y asintió nuevamente, esta vez con un brillo en sus ojos que no eran lágrimas, sino algo más peligroso, esperanza. ¿Qué pasa con Red?, preguntó como si necesitara escuchar las palabras en voz alta para creerlas. Red, repetí mientras abría la última pestaña, un correo electrónico ya redactado dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba, con archivos adjuntos que incluían capturas de pantalla del grupo familiar, el vídeo de la broma de cumpleaños y una lista detallada de los incidentes que había documentado durante los últimos 2 años. Red aprenderá cuáles son las consecuencias. El cursor se situó sobre enviar. Esta vez no esperé. Esta vez no lo dudé. Hacer clic. La tormenta que temían no era la que habían creado. Fui yo. No solo suspendí los pagos. Eliminé al beneficiario. Eliminé la transferencia recurrente por completo. Luego se eliminó la factura de Internet, $199,00. La factura del agua, que siempre había pagado a su nombre, borrada. La transferencia de contingencia a la cuenta de Red's Business, la que él llamaba su fondo de emergencia, pero que en realidad era su fondo para sobornos para apuestas y salidas nocturnas, estaba excluida. 8 años de sedimento financiero, capa tras capa de transacciones automatizadas que mantuvieron en pie ese castillo de naipes. Cada uno de ellos, una traición disfrazada de dependencia. Uno por uno, haga clic. Borrar. Confirmación. Sin dudarlo. No me arrepiento. Mi teléfono vibró sobre la mesa, un aluvión de notificaciones que ya no me pertenecían. 58 mensajes en Daily Crew. 19 llamadas perdidas. 7 mensajes de voz, probablemente llenos de desesperación, amenazas o mentiras, o las 3 cosas. Apagué el dispositivo. Completamente. No fue suficiente silenciarlo. Necesitaba cortar el ruido como si detuviera una hemorragia. Entonces abrí mi correo electrónico personal. El que solo usaba para asuntos legales, contratos, cosas que requerían precisión quirúrgica. Un mensaje de Mail a Hart de Archer y Ren Capital llegó a las 4:57 de la tarde, minutos antes de que me fuera para esa estafa de cumpleaños. Asunto, aviso final. El vínculo del préstamo, mi préstamo, o mejor dicho, el que había obtenido con mi nombre, estaba allí, frío e implacable. Abierto. Estimada señora Wallace, este correo electrónico sirve como notificación formal de que el préstamo asociado con Daily Leatherworks LLC ha excedido el límite de morosidad de 30 días como se establece en la sección 4b del acuerdo. Nuestros intentos de comunicarnos con el señor Daily los días 10, 15 y 25 de este mes no tuvieron éxito. A partir de esta notificación, el préstamo está en mora. Mis dedos se congelaron en el teclado. Archer y Ren Capital está ejerciendo sus derechos bajo la sección 5A. La reposición del activo colateral, Audi A4 2018 BIN 9B8, está programada para mañana a las 10 de la mañana. Su papel como garante está registrado. Este mensaje es solo para sus registros, no se requiere ninguna acción de su parte. Firmado, Mail a Hart, gestión de activos. Ya estaba hundido. No era una cuestión de sí, sino de cuando la marea se lo tragaría entero. Facturas de electricidad atrasadas. La punta del iceberg. No había pagado ni una sola cuota del préstamo. No en semanas. No en meses. Nunca. Y mientras yo luchaba con la culpa por abandonarlo, mientras Piper reparaba en silencio lo que había destruido, él les mintió a todos. Para los acreedores. Para empleados. Para la familia. Para mí. No fui yo quien lo destruyó. Ya estaba podrido por dentro. Simplemente dejé de sostener el cuchillo. Hacer clic. Imprimir. La impresora láser cobró vida y escupió el veredicto en papel blanco, caliente y definitivo. Abrí el cajón del archivo. Saqué una carpeta nueva y vacía, de un color marrón descolorido que parecía hecha para este momento. Tomé un bolígrafo Sharpie negro y escribí en la solapa, con letras gruesas e innegociables. Límites. Puse el correo electrónico de Mail a Hart dentro. Todavía hace calor. Luego el contrato original que había firmado 18 meses antes, con mi firma temblando de ingenua confianza. Adjunto.
Impresiones de la factura de electricidad del PNM, con los atrasos resaltados en rojo. Adjunto. Las capturas de pantalla de Facebook, esa publicación jactanciosa que celebra el éxito mientras la deuda se lo traga. Adjunto. Sus estados de cuenta comerciales, con sus retiros de casino resaltados como heridas abiertas. Adjunto. 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 No solo estaba guardando pruebas. Estaba elaborando un expediente de supervivencia. Un sonido suave llegó desde el comedor. Miré hacia arriba. Piper estaba en la mesa con su kit de manualidades abierto. La luz del candelabro brillaba sobre su cabello oscuro mientras trabajaba en la bandeja de cuero, la misma que él había tirado a la basura. No hubo lágrimas. No hubo ira. Solo manos firmes, una aguja enhebrada a través de un cordón encerado, cosiendo lo que se había roto. Punto a punto. Más fuerte que antes. La miré durante un minuto entero. Mi hija. Mi guerrero silencioso que nunca pidió venganza, solo que dejara de alimentar al lobo. Regresé a la mesa. Mi decisión, ahora, fue de granito. Encendí el teléfono. Silencioso. Boca abajo. No por miedo, sino porque el ruido ya no me pertenecía. La tormenta había llegado. ¿Y yo? Yo era el único que sabía dónde estaba el refugio. La auditoría ha comenzado. Accedí a la cuenta corriente principal, a la cuenta de ahorro, a las tarjetas. Revisé cada pago programado, cada usuario autorizado. Los $2.200 de alquiler de Wayne y Jolene borrados. La factura de internet y cable, $119 que pagué por ellos, cancelé el servicio a mi nombre. Si quisieran conexión, la proporcionarían ellos mismos. La factura de servicios públicos de la ciudad, agua, alcantarillado, basura, que yo había asumido hace 3 años, cuando se olvidaron y recibieron la amenaza de una ejecución hipotecaria. Llamé al ayuntamiento. Transferí la propiedad a los residentes de esa dirección. ¿Esto resultará en un corte de servicio? Le pregunté al asistente. Sí, señora. Si no se abre un nuevo contrato en 48 horas, respondió con la voz como un manual de procedimientos. Gracias. Eso es todo lo que necesito saber. Luego, tarjetas de crédito. Mi madre, Jolene, todavía figuraba como usuaria autorizada en mi visa más antigua. Solo para emergencias, estamos de acuerdo. Abrí el comunicado. En los últimos 3 meses, $60 en un salón de manicura, 140 en una boutique online, decenas de pequeñas compras en Starbucks. Estas no fueron emergencias. Fue chupar una garrapata sin permiso. Navegué hasta el portal de gestión de cuentas. Hice clic en su nombre. Hice clic en desactivar tarjeta. Una ventana emergente preguntó por un motivo perdido. Robado. ¿Otro? Seleccioné otro. Apareció la confirmación. Su tarjeta ahora era de plástico muerto. Cerré todos los grifos. Revoqué todos los accesos. El perímetro fue sellado. La reacción digital, como se esperaba, fue un estudio de escalada. Mi teléfono en silencio se convirtió en un registro clínico de la degeneración mental de red. La transformación en 24 horas, fascinante. 10 y 14 anoche, las amenazas. Eres una perra sin corazón. Espera. Te arrepentirás. Tu madre está histérica. Destruyó a su propia familia. Sé feliz. 9 y 57 de la mañana siguiente, el pánico con el chirrido de la puerta. Morgan, llámame. Hay una grúa aquí. Llama ahora. Se están llevando mi auto. No es ninguna broma. Llámalos. Diles que es un error. 10 y 35 el trato después de la incautación. Está bien. Ganaste. Dejaste claro tu punto. Ahora arregla esto. Por favor. Solo tú puedes llamarlos. Te lo devolveré. Lo juro. 2 y 10, la declaración, después de que se rechazaran las tarjetas durante el almuerzo. Morgan, por favor. Te lo ruego. Mamá y papá se quedarán en la calle. ¿Es eso lo que quieres?
Llama otra vez al alquiler. Solo por un mes. Hablaremos del resto. Lo siento. Lo siento por todo. Solo llámame. Leo cada mensaje. Mi cara, una máscara. Eran datos. Resultado predecible de un guión defectuoso. Capturé huellas de las amenazas. No respondí. En lugar de eso, creé una nueva dirección de correo electrónico, un archivo dedicado solo a eso. Envié una última comunicación a Red, Wayne y Joleen desde mi correo electrónico principal. Asunto: protocolo de comunicación futuro. Toda la correspondencia relacionada con asuntos financieros o legales debe enviarse por escrito por correo electrónico a morgan.wayace.legal.log@mail.com. No responderé llamadas ni mensajes de texto. Todas las partes involucradas, incluido mi abogado, tendrán acceso a este registro. Esta es la última comunicación que iniciaré sobre este asunto. Bloqueé sus números. Configuré un filtro que reenviaba automáticamente cualquier mensaje de sus cuentas conocidas a la nueva dirección, sin pasar por mí. Estaba blindado. Piper llegó a casa de la escuela a las 3:30 de la tarde. La casa en silencio. Ella me miró sentada en la mesa del comedor. Mi cuaderno cerrado. Sintió el cambio en el aire. La tensión crónica, ese inquilino invisible que convivía con nosotros desde hacía años, se había evaporado. Abrió su mochila y sacó su cuaderno. Quiero hacer otro, murmuró sin levantar la vista. Otro ayuda de cámara, esperé. No para él, lo interrumpió con la voz marcada por el desdén. Pero disfruté haciéndolo. Estaba pensando, tal vez uno para Rey. O para el cumpleaños de papá. Extendí mi mano sobre la mesa y cubrí la de ella. Dejó de hacer garabatos. Hija, dije clara y suavemente, nunca necesitas buscar a alguien digno de tu trabajo. Haz cosas por aquellos que respetan tus esfuerzos. Y la primera persona en esa lista, le apreté los dedos, eres siempre tú. Ella me miró largamente y escudriñando, hasta que sonrió. Pequeño pero cierto. Entonces, creo que haré esto por mí mismo. Por la noche di el último paso. Pagué $39,95 por un informe de riesgo crediticio actualizado de Red Daily. Como garante del préstamo original, tenía derecho. El PDF se ha cargado. Fue peor de lo que imaginaba. En los últimos 3 meses, el mismo periodo en el que dejó de pagar $75,000, abrió 2 nuevas líneas de crédito con intereses elevados. Intentó un préstamo de día de pago por $2,000, pero se lo negaron. Utilización de su crédito, 98%. No se trataba simplemente de hundirse. Cavó nuevos agujeros, desesperado, buscando nuevos huéspedes. Era un patrón. Un virus en busca de una escapatoria. Imprime el informe. Caminé hasta el archivo. Abrí la carpeta Manila etiquetada como límites. Deslicé el documento dentro, detrás de la notificación de Millard. Tomé un bolígrafo negro y escribí en el margen superior, patrón de sobreendeudamiento compulsivo. Cerré el cajón. La investigación estaba completa. Documentación segura. Era la tercera noche. La tercera noche de mi silencio blindado. El teléfono apagado. Los filtros activos. El apartamento, por primera vez en años, era solo mío. Piper estaba dormida, la puerta entreabierta. En la sala, estaba leyendo un artículo técnico sobre arquitectura de confianza cero. Los únicos sonidos, el zumbido del frigorífico, el suave suspiro del aire acondicionado. Hasta que el cristal se rompa. No fue un golpe. Fue un asalto físico contra la puerta. Auge. 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 Morgan, sé que estás ahí. Abre esa maldita puerta. La voz de Red. No era el tono del encantador hombre de negocios ni el de la víctima en pánico. Era una voz que no había escuchado en años. Lo mismo que los peores días de su adolescencia, alcohol, rabia, cuerdas vocales desgarradas. ¿Crees que puedes hacer esto? ¿Cortar todo? Te mataré, Morgan. Escuchó. La puerta del dormitorio de Piper chirrió. ¿Madre? Delgada, aterrorizada. Quédate ahí, amor. Cierra la puerta.
También es bueno. Me estoy ocupando de ello. Mi voz no tembló. No me levanté. No le respondí el grito. Tomé mi celular de la mesa y abrí Ring. La imagen inundó la pantalla, Red con el rostro distorsionado por la lente ojo de pez pegado a la cámara. Ojos inyectados en sangre balanceándose. Echó hacia atrás el puño y volvió a golpear la madera. Deslicé hacia arriba. Su pulgar presionó firmemente el botón de grabación. Y luego marqué rápidamente 9-1-1 mientras su sombra revoloteaba afuera, un animal enjaulado golpeando los barrotes. La voz del asistente era mecánica e impersonal, como un protocolo activado por emergencia. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi respuesta fue baja, pero cada sílaba aguda, un registro perfecto para cualquier grabación futura. Morgan Wallace. Dirección, 2014. Mi hermano, Red Daly, está ebrio y trata de derribar la puerta de mi casa. Me amenazó con matarme. Estoy adentro a salvo con mi hija menor. Él está en el porche. Mi cámara de seguridad está grabando todo. Necesito a la policía. Ahora. ¿Está usted a salvo, señora? Estamos encerrados. Él está afuera. Violento. Se podía escuchar el sonido de sus dedos sobre el teclado, el sonido ahogado de voces de fondo. Se han enviado agentes. Permanezcan en la línea. Me quedé. Mientras Red seguía gritando, sus amenazas se disolvieron en un gruñido de borracho y una serie de palabrotas arrastradas. Cada patada en la puerta resonaba como un tímpano sordo, la madera temblaba. En la parte trasera del apartamento, el casi imperceptible clic de la puerta del dormitorio de Piper al cerrarse. Buena chica. 4 minutos. Ese es el tiempo que tardaron las luces rojas y azules en pintar la pared de la sala con pulsos silenciosos y estroboscópicos. En la transmisión de Ring, vi a los dos oficiales acercarse, tranquilos y eficientes. Una de ellas era médica, sí, médica, el cartel en su uniforme lo confirmaba, siguió el protocolo con precisión quirúrgica. Red no tuvo ninguna posibilidad. Las esposas hicieron clic antes de que pudiera reaccionar. No hubo amabilidad. No era un hermano afligido. Fue una perturbación. Un hombre violento y ebrio amenaza a una madre soltera y a su hija. Eso era todo lo que necesitaban saber. Uno de los agentes llamó a la puerta. Policía. Ábrela. Lo abrí lo suficiente para que la cadena se estirara. El rostro del joven oficial era una máscara de profesionalismo. Está detenido. Pasará la noche en la comisaría para desintoxicarse. Mi compañero está comprobando su nombre. Lo miré a los ojos sin pestañear. ¿Ha hecho esto antes? Nunca así. Pero él me ha estado extorsionando económicamente durante años. Corté el contacto hace 3 días. ¿Quieres registrar un informe? Sí. Y necesito saber, a primera hora de la mañana, cómo solicitar una orden de protección. Él asintió. Para él no era un drama familiar. Fue una aventura. Un incidente doméstico con protocolos claros. Puedes ir a la estación de policía mañana. Lo anotaré en el sistema. Y mantendremos una patrulla en el área por el resto de la noche. Gracias. Cerré la puerta. Cerré la cerradura. Enganché la cadena. A las 8 de la mañana siguiente estaba en el foro. Soy ingeniero. Respeto los procesos. Llené los formularios. Documenté la historia, los $75.000 prestados, el impago, la ejecución hipotecaria del coche, las fiestas, las amenazas y finalmente el vídeo de Ring de la noche anterior. No necesitaba llorar. No tuve que rogar. Presenté los datos. A las 11 de la mañana el juez firmó una orden de protección temporal. A 200 metros de distancia. Sin contacto. No llamadas, correos electrónicos, mensajes de terceros. Red recibiría los documentos tan pronto como saliera de la celda de desintoxicación. Si lo violaba, sería arrestado en el acto. Había utilizado el sistema tal como fue diseñado, un frío muro de fuego. El segundo ataque se produjo 2 días después y fue más sutil.
Ya no teníamos teléfono fijo, en realidad no. Pero mantuvo un dispositivo VoIP para emergencias, un número estático para formularios. Casi nunca jugó. El miércoles por la noche sonó el teléfono. El sonido cortó el aire como una espada. Piper y yo nos miramos. Identificador, desconocido. Respondido. ¿Hola? Silencio. Solo el vacío total de una línea abierta. Luego un clic. Colgaron. Mi piel se estremeció. Era una escalada clásica. Una prueba. Un intento de romper el silencio impuesto. Llamé a la línea de no emergencias de la policía. Reporté la llamada. El oficial al otro lado de la línea se mostró escéptico, hasta que mencioné la orden de protección. Probablemente sea una infracción, señora, pero con una llamada de un número desconocido, no hay mucho que pueda hacer. Entiendo, respondí. Pero mi servicio es digital. Puedo extraer los registros. ¿Lo logra? Un descanso. Permítame verificar. 5 minutos después regresó. Nuestro personal de TI dice que la llamada provino de un teléfono público. Una gasolinera en Central. Era todo lo que tenían. No es suficiente demostrar que fue él. I don't need them to prove it. I need them to record it. Mi voz se había endurecido. Necesito un informe oficial. En esta fecha, a esta hora, se realizó una llamada a mi número desde un teléfono público imposible de rastrear. En violación de la orden de alejamiento. Necesito esto en mi expediente. El oficial, notando el cambio en mi tono, estuvo de acuerdo. Sí, señora. Lo agregaré al caso. Lo apagué y escribí todo en la carpeta límites. Esa noche hice lo que debería haber hecho meses antes. Fui a la ferretería y compré una cerradura inteligente de alta seguridad, con teclado numérico y lector biométrico. Pasé 1 hora instalándolo. Me encanta el peso de las herramientas en mis manos, el satisfactorio clic del nuevo perno que encaja en la placa de refuerzo que yo mismo había colocado hace años. Cuando terminé configuré los protocolos de acceso, Morgan Wallace Role, admin, acceso completo, biometría y contraseña, Piper Wallace Role, nombre de usuario, contraseña únicamente, restringido a las horas del día cuando no estaba en casa, con una alerta en mi teléfono celular cada vez que lo usaba, invitado, código temporal, caducidad en 1 hora. Eliminé por completo el antiguo sistema de clave física. Ya no circulaban más copias, ni con Wayne ni con Jolene. Piper me miró todo el tiempo. ¿Viste cuando probé el teclado? Esa noche, por primera vez, pidió dejar abierta la puerta del dormitorio. ¿Y mamá, podemos encender la luz amarilla? Era una pequeña lámpara cálida que no habíamos usado desde que ella tenía 6 años. No era fuerte, solo un brillo suave y reconfortante. Había sentido los temblores. La violencia en la puerta la había marcado. Por supuesto, cariño. Enchufé la luz. El tono dorado se derramó por el pasillo. Durmió con esa mirada durante 3 semanas. Hasta que una noche cargó su celular y no encendió la lámpara. A la mañana siguiente lo volví a guardar en el armario. Los temblores habían pasado. Estaba a salvo. Al día siguiente capturé un fotograma del vídeo de Rin, la imagen clara pero poco halagadora del rostro contorsionado de Red, sus ojos inyectados en sangre y su boca distorsionada por la furia. Se lo envié a mi vecina, la señora Petrov, que dirigía el grupo de vigilancia del edificio. Mi mensaje fue directo: este es mi hermano, Red. Está bajo una orden de protección y no se le permite acercarse a esta propiedad. Si lo ve, no interactúe. Llame a la APD. Gracias. La respuesta no fue emotiva. No fue piadoso. Era como todo lo demás en mi vida ahora, procesal. Gracias, Morgan, respondió la señora Petrov, dirigiéndose al grupo. Foto grabada y guardada. Se agregará a la lista de seguimiento. Me senté en mi escritorio mirando la carpeta de límites. Cogí un post-it nuevo. Escribí una nueva lista de verificación, mi nuevo código de conducta personal, y la pegué en mi monitor. No responder mensajes. No conteste llamadas. No discutas. No te involucres. Trabaja solo con las autoridades.
2 días después, a las 5:12 de la tarde, sonó la alerta en mi teléfono con una notificación del sistema de seguridad del edificio. Se detectó acceso no autorizado, entrada este. Identificación visual, Wayne Daly, Jolene Daly. Estado, contenido por seguridad. Acción, llamada a la policía. No necesitaba abrir el vídeo. Ya sabía o que vería. Esta vez no estaban al borde del malecón. Esta vez intentaron forzar la entrada a través del estacionamiento de visitantes, donde el cartel de acceso para empleados restringido brillaba bajo el sol poniente como una audaz advertencia. Jolene, con el mismo cartel arrugado ahora con el añadido de hija ingrata, garabateado en rojo sobre el negro descolorido, gritó a las cámaras mientras Wayne empujaba a un guardia de seguridad que, impasible, bloqueaba el paso con su cuerpo. «Nos está destruyendo. Mira lo que le hizo a su propia familia». El informe del incidente llegó antes de que saliera de la oficina. Sujetos retirados a las 5:18 de la tarde. La APD emitió una advertencia verbal. Se adjunta vídeo. Protocolos de invasión mejorados. Adjunté todo a la cadena anterior con legal. Asunto, segunda infracción, escalada. Solicitud de acción adicional. No escribí nada más. No fue necesario. La respuesta llegó en 22 minutos. Esta vez no fue un correo electrónico. Fue una llamada directa de Erika Bass, directora de Asuntos Jurídicos, con voz precisa como un bisturí. Morgan, confirmamos recibo. La firma de abogados ya presentó una orden de restricción temporal. El juez la firmó hace 10 minutos. Se notifica a la APD para su ejecución inmediata. Tiene cobertura legal completa de la compañía para cualquier acción civil que desee presentar. Y una pausa calculada, le recomendamos que lo haga. Colgué. Miré la pantalla de mi computadora, donde la carpeta Límites ahora albergaba subcarpetas, incidentes, documentación legal, comunicaciones de recursos humanos. Cada archivo un ladrillo de la fortaleza que estaba construyendo. Ray entró sin llamar, con cara seria. Escuché legal. Están jodidos, Morgan. Orden de restricción respaldada por corporaciones. Eso es nuclear. Negué con la cabeza. No es nuclear. Es un procedimiento. Abrió la boca, la cerró. Luego se sentó en la silla frente a mi escritorio, como si necesitara anclarse a algo sólido. ¿Estás bien? Tomé un post-it. Escribí en mayúsculas, próximo paso, proceso civil por daño moral y costas legales. Lo pegué al lado del monitor, alineado con los demás. Estoy bien, respondí. Lo estoy documentando. Y era verdad. Porque por primera vez en años, el silencio dentro de mí no estaba vacío. Fue una estrategia. Era el sonido de un sistema funcionando como debería, sin lagunas, sin emociones, sin espacio para invasores. Habían elegido la batalla equivocada. No sabían que cuando atacas a un ingeniero de seguridad, no ganas una pelea. Obtiene un registro de auditoría. 3 semanas después, un viernes. Regresaron. Esta vez sin carteles. Sin gritos. Simplemente sentado en el auto en el estacionamiento de visitantes, como un virus en cuarentena, esperando el momento para contagiar. No esperaron mucho. El sistema de reconocimiento de matrículas en la entrada ya había activado la alerta antes de que supiera que estaban allí. La seguridad corporativa rodeó el vehículo antes de que pudieran pisar el asfalto del campus. Un oficial le entregó el documento, prohibición permanente de por vida de las instalaciones de Mirage Scal. Se envió una copia de la orden de prohibición de entrada directamente al Departamento de Policía de Albuquerque con un sello y un protocolo. Jolene, ahora obstaculizada por la ley y la seguridad privada, se retiró a la única plataforma que le quedaba, el Tribunal de la Opinión Pública. Abrió Facebook y sin sutilezas publicó una carta abierta, larga, confusa, llena de errores tipográficos y una retórica tan bien ensayada que casi resultaba convincente. Me marcó. Marcó la escala Mirage. Marcó a los primos. Tíos. Personas que no había visto desde que tenía 10 años. Pintó un cuadro perfecto de victimización, la hija fría y cruel, envenenada por el dinero y un trabajo tecnológico. La hija que los había abandonado. Que le había robado el futuro a su hermano.
Omitió cuidadosamente los $75.000 del préstamo. Omitió cuidadosamente las noches de casino, las facturas impagas y las joyas empeñadas. En cambio, declaró que estábamos al costado de la calle, sin saber de dónde vendría nuestra próxima comida, traicionados por nuestra propia carne y sangre. Los comentarios llegaron como un torrente de solidaridad indignada. Jolene, qué horrible. Estoy orando por ti. No creo que una hija les hiciera eso a sus padres. Ese Morgan siempre fue engreído. Mi teléfono, que había empezado a volver a encender, vibró. No fue odio. Era Anita, mi jefa de recursos humanos, una mujer inteligente con una voz tan precisa como un bisturí. Morgan, dijo sin rodeos. Estoy viendo una publicación en Facebook que es preocupante. Primero, ¿estás a salvo? Estoy seguro, respondí. Es solo ruido. No es solo ruido cuando mencionas a tu empleador. Anita hizo una pausa. Actualmente esto constituye una difamación pública contra usted y la empresa. Me estoy registrando. Estoy guardando huellas. Y lo agrego al expediente legal. Otra pausa más breve. También estoy aplicando una alerta de alta seguridad a su archivo interno. Nadie accede a sus datos personales, dirección, salario o beneficios sin una autenticación de 2 factores, un vicepresidente y yo. Esto es ahora un problema de seguridad corporativa. Me quedé sin palabras. Gracias, Anita. No me agradezcas, dijo. Este es el procedimiento. Protegemos nuestros activos. Y colgó. El ruido ahora era omnipresente. Mientras Jolene libraba su guerra en línea, las consecuencias físicas reales comenzaron a aparecer. Un primo con el que no había hablado en una década, el mismo que había filmado a Piper, me envió una foto. Era un aviso de 3 días, pagar o desalojar. El aviso oficial de desalojo pegado con cinta adhesiva en la puerta principal de mis padres. Los $2.200 que no había pagado, porque ya habían sido pagados y luego malversados, se estaban convirtiendo ahora en una crisis legal. El título de la prima era simple, ¿feliz ahora? No respondí. Guardé la imagen en la carpeta Límites. Lo etiqueté, notificación-localizador, JPG. Entonces cayó la última pieza predecible del tablero, GoFundMe. Criado por una tía. ¿La narrativa? Una obra maestra de la ficción. Wayne, con mala salud, tenía gota leve. Jolene, al borde de un ataque de nervios, tuvo un pequeño problema con las máquinas tragamonedas. Un recorte financiero repentino, trágico e inexplicable que los dejó a merced de la calle. ¿El objetivo? $10,000. El enlace de GoFundMe fue la nueva arma. Compartido, recompartido, pegado en los comentarios de la publicación original de Jolene como un manifiesto. Me senté en mi escritorio, mirando la pantalla. Podría denunciarlo. Podría pelear. Podría publicar mi carpeta Límites, el contrato de préstamo, la cuenta de PNM, los extractos del casino, las fotos del bar, el vídeo del ring, y cerrarla allí. Pero él no lo haría. Pelear en el barro sigue siendo luchar. Mi silencio no fue pasividad. Era una posición legal. Estrategia. Estaban creando un registro público permanente con fecha y hora de sus propias mentiras. Lo acabo de archivar. Guardé el enlace de GoFundMe. Guardé las huellas de las donaciones. Me guardé los comentarios compasivos, los Dios los bendiga, los ¿cómo hace eso una hija? Agregué todo al registro. Esa noche Piper estuvo callada. Haciendo la tarea. El apartamento estaba en silencio, excepto por los teclados de nuestras 2 máquinas. Mamá, llamó en voz baja. ¿Estarán bien la abuela y el abuelo? Dejé de escribir. Esa era la única pregunta que importaba. La única línea de código capaz de provocar que todo mi sistema falle. Me volví en mi silla para mirarla. Piper, dije, mi voz firme pero suave. No sé si van a estar bien. Pero sé una cosa, son adultos. Y los adultos tienen opciones. Ellos están haciendo lo suyo. Nosotros estamos haciendo el nuestro. Ella me miró. Ojos buscando algo en mi rostro, no una promesa, sino un puerto.
Está bien, dijo simplemente. Y volvió a las matemáticas. No estaba jugando a su juego. No respondí a las publicaciones. No hice una donación para salvar a nuestros padres de la crueldad de su hija. No me justificó. Estaba sentado en mi apartamento seguro con mi hija segura, trabajando en mi trabajo seguro. Todo lo que hicieron fue a la luz del día, con testigos digitales. Y todo lo que hice también. El aviso de desalojo no fue un engaño. Me enteré a través de canales digitales que GoFundMe recaudó lo suficiente para un depósito y tal vez 2 semanas de alquiler, no para un apartamento, sino para una habitación. Desembarcaron en el Motel Suncrest, uno de esos edificios largos y bajos en la carretera de acceso a la enero del 25, donde la pintura se estaba desconchando en capas de desesperación y el letrero de vacante destellaba con neón rojo contra el asfalto como un corazón a punto de detenerse. No me enteré de esto porque pasé por allí, sino porque la tía que creó GoFundMe inició una nueva campaña en las redes sociales, actualizaciones pasivo-agresivas sobre los santos que llevaban platos de comida a la recepción del motel. Etiquetame en cada publicación. No los leí. Pero los temas llenaron mi bandeja de entrada filtrada, como moscas contra una pantalla. Sabía que su dinero se estaba escapando como algodón viejo. La puesta en escena pública de la pobreza fue su último intento desesperado de explotación. Y mientras tanto, la ejecución hipotecaria y la sentencia de deficiencia habían limpiado los libros de Wayne. El taller, como descubrí en la historia de Instagram de un primo, su vida con la leyenda, FYI, había sido sellado por el propietario por falta de pago, incluso antes de la fiesta. El Audi fue solo la última ficha de dominó en caer. Ya no era el artesano empresarial. Según el breve vídeo filmado a través de la ventanilla de un coche, ahora era un repartidor de aplicaciones, discutiendo con un camarero de comida rápida por un refresco que faltaba en su bolso. Hice los cálculos mentalmente, un Civic del año 2000, que probablemente recorría 8 kilómetros por litro. El precio actual de la gasolina versus la propina promedio de $2. Debía haber alcanzado el punto de equilibrio, quemando combustible para ganar lo suficiente para comprar más combustible. Un bucle de quiebra perfecto. Mientras su mundo se encogía, el nuestro. Bueno. Quizás no la expansión. Quizás solo estabilidad. Mientras nuestro mundo se consolidaba. En el silencio de nuestro apartamento Piper construyó. Se acabó lo de la bandeja de cuero. Había descubierto un nuevo medio, la madera. Durante semanas trabajó en un proyecto financiado con su asignación y una pequeña bonificación que le di por aprobar su examen de física. No era un simple joyero clavado apresuradamente. Fue un trabajo serio. Un bloque de cedro aromático, un juego de sierras japonesas, la mesa del salón cubierta de restos y bocetos. Llegaba a casa del trabajo y la encontraba allí, un lápiz detrás de la oreja, la frente arrugada, cortando colas de Milano. Noche tras noche él la observaba. Los cortes precisos en la pieza de prueba, la frustración silenciosa cuando la unión se soltó, el suspiro de satisfacción cuando finalmente quedó perfecta. Aprendió la física de la tensión y la compresión. Aprendí que un ajuste impecable no era un milagro, era una planificación meticulosa y una ejecución impecable. Cuando terminó, lo lijó a mano. Desde grano grueso hasta tan fino que la superficie parecía terciopelo. Terminó con aceite de tung y el olor a cedro y madera llenó el apartamento. Limpio. Terroso. Honesto. Ella me mostró la última caja. Las uniones eran tan precisas que entre ellas no pasaba ni una hoja de papel. La tapa se deslizó con un susurro. SHHH. Era un objeto hermoso, complejo y resistente. La materialización física de tu enfoque. Es perfecto, Piper, dijo con voz profunda. Ella simplemente asintió con orgullo. Lo sé. Las tolerancias son estrictas. Durará. En el trabajo mi propio mundo también se solidificó. Ese ticket de refactorización de límites que había creado en mi gira privado se había convertido en una verdadera reorganización. Mi concentración, ahora libre de la constante hemorragia de las emergencias familiares, era absoluta. Me sumergí en el problema más complejo al que se enfrenta Mirage Scal, un nuevo sistema de modelado predictivo de amenazas. Trabajó hasta tarde no para escapar, sino para construir.
Estaba en el código, mi mente estaba clara, el trabajo no pasó desapercibido. Anita, mi directora de recursos humanos, me llamó a su oficina. Un escalofrío fantasmal de adrenalina, una llamada de recursos humanos, pero su rostro era todo negocios. Morgan dijo deslizando una carta sobre la mesa, esto no es una discusión, es una notificación. Su vicepresidente, su director y yo hemos estado siguiendo su trabajo en el proyecto de modelado de amenazas. A partir del 1 del próximo mes, tu rol cambia. Leí la carta. El ingeniero de seguridad senior era ahora el arquitecto de seguridad principal. Llegó con un aumento del 15%. Y continuó lo más importante, su plan de opciones sobre acciones. La Junta había aprobado un nuevo cronograma de adquisición de derechos basado en el desempeño. Mi nuevo título me puso en otra categoría. Mi siguiente bloque de acciones se estaba desgastando. Ahora. Fue una cantidad de dinero que le cambió la vida, no un regalo ni un golpe de suerte. Fue equidad. Yo había conquistado. Yo lo había construido. El ruido del mundo exterior no cesaba. Simplemente dejó de importar. Mi historial de llamadas siguió llenándose con la silenciosa desesperanza de los familiares. El GoFundMe se había estancado. Las publicaciones de Facebook estaban mohosas. La narrativa cambió. Los susurros que escuché ya no eran del pobre Jolean. Ahora lo eran. Morgan se quedó atrapada, olvidó de dónde venía, piensa que es mejor que los demás. Casi me reí cuando Ray me envió el último chisme, escuché que olvidaste tus raíces. Respondí, bien. Mis raíces eran desechos tóxicos. Mis límites son claros. Esto no es frialdad. Es amor saludable para mí y para Piper. Ella tenía razón. El silencio en nuestro apartamento fue la prueba. Ese viernes Piper y yo no salimos. Pedimos pizza y dejamos un rompecabezas de 1000 piezas sobre la mesa de café. Un complejo cielo estrellado, todo en azules y negros. Pasamos horas con la cabeza gacha, el único sonido era el suave clic de una pieza que encontraba su lugar. Sin vibración en el celular. Sin mensajes de texto frenéticos, sin mensajes de voz enojados ni lágrimas falsas. Y por primera vez que puedo recordar, me di cuenta de lo que faltaba, la ansiedad del amanecer, ese zumbido constante de pavor. Durante 8 años me desperté entre las 3 y las 4 de la mañana con un nudo en el estómago y la mente ya calculando, ¿se pagó el alquiler? ¿Hay suficiente para la factura de la luz? ¿Rebotó el cheque de contingencia del RETS? Eso ya no estaba. Débito automático. La hemorragia financiera que estaba consumiendo mi dinero mientras dormía se había detenido. El silencio en la casa no era solo emocional. Fue financiero. Era la paz profunda de una cuenta que ya no se agota. Comencé un nuevo hábito, correr. Todas las mañanas antes del sol, me ponía mis zapatillas y salía a las calles oscuras y tranquilas. Al principio fue una lucha. Pero soy ingeniero. Desglosé el problema, una cuestión de resistencia. Me concentré en respirar. 4 pasos inhalando, 4 exhalando. Un ritmo binario y estable. Dentro, fuera. Encendido, apagado. Mi respiración era como un código que se ejecuta sin errores, un bucle limpio, predecible y potente. Estaba construyendo un nuevo tipo de resistencia. Una noche, aproximadamente un mes después de la fiesta, estaba leyendo en la cama cuando Piper entró en mi habitación. Se había cepillado los dientes y tenía la cara limpia. Buenas noches, madre, dijo. Dudó en la puerta. Buenas noches, querida. Dormir bien. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y genuina. Creo que lo haré. Se dio vuelta y fue al dormitorio. Escuché el sonido del celular al ser enchufado. Y luego nada. Esperé. Noté lo que no había oído, el clic del enchufe amarillo al encenderse. Me levanté y miré hacia el pasillo. Su puerta estaba cerrada y la rendija de luz debajo era oscura. Llamé suavemente. ¿Piper? Ella la abrió. Pijama, cara limpia, ojos claros. La luz, señalé el enchufe donde solía estar la luz de noche. Ella miró. Oh sí. No creo que lo necesite más. Él me miró.
Creo que estamos bien. La palabra flotaba en el silencioso pasillo. No estoy bien. Pero estamos bien. Había reconstruido su propia seguridad. Asentí con la garganta apretada. Aparté un mechón de pelo de su cara. Sí, hija. Estamos bien. Y está bien con la amabilidad. Y está bien con los límites. Ella sonrió. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Piper. Regresé a mi habitación. El silencio completo. Era el día 31. Y el miedo finalmente desapareció. Hasta que el silencio digital fue roto por algo físico, un objeto que llegó como un disparo. Un sábado mezclado con correspondencia sin importancia, un sobre blanco, dirigido a Morgan, con una letra temblorosa y desesperada que reconocí al instante. Era la letra de Red. Sin remitente. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. La orden de restricción cubría el correo. Pero sabía que lo intentaría. Fue una sonda clásica, una prueba de puertos abiertos en el firewall de mi resolución. No la abrí en el pasillo. Lo llevé adentro, lo dejé sobre la mesa y fui a la cocina a preparar café. La dejé allí durante una hora entera, una granada de papel en reposo. Hasta que Piper lo vio. ¿Qué es eso? Una carta de tu tío, respondí secamente. Pero la orden judicial se lo prohíbe. Ella aprendió rápidamente. Lo sé. Así que documentaré todo antes de abrir. Usé guantes desechables. Fotografié el sobre cerrado. Con un cortador de papel, lo abrí con un solo movimiento limpio, como si estuviera diseccionando malware. Fotografié el contenido, una página de cuaderno arrancada de una espiral. Lo derramé sobre la mesa sin tocar el papel. La carta fue una obra maestra de manipulación emocional. Red no estaba furioso. Lo lamenté. Falsamente lo siento. Morgan, sé que me odias. Lo entiendo. Cometí un error. Sé que cometí un error. Pero no estoy escribiendo para mí. Estoy escribiendo para su padre. Su salud es mala. Muy mala. Esa gota ya no está solo en su pie. Los médicos están preocupados por sus riñones. No duerme. Su madre se pasa los días llorando en ese motel. No pueden soportar más esto. No estoy pidiendo dinero. Lo juro. Solo estoy pidiendo una sola conversación. Para su padre. No desperdicies a toda tu familia por un error. Te lo ruego, dame una última oportunidad. Lo leí 2 veces. Mi cerebro de ingeniero de seguridad no procesó el texto por su peso emocional, sino por su carga útil: padre, salud, riñones, madre llora, última oportunidad. Fue un ataque de denegación de servicio, dirigido a mis emociones. Pero también era un hilo nuevo, un dato inesperado. ¿Por qué? El desalojo ya se había producido hace semanas. La ejecución de la deuda estaba en curso. El silencio fue absoluto. ¿Por qué este movimiento teatral y desesperado ahora? ¿Qué tenía realmente miedo de que yo descubriera? Entonces me di cuenta, la carta no trataba sobre la salud de Wayne. Se trataba de algo que Red aún no había perdido. Volví a mis archivos. No solo a la carpeta límites personales, sino a los registros públicos. Como profesional de la seguridad, sé que cuando un mal actor se desespera tanto es porque aún no ha encontrado la vulnerabilidad real. Solo los que él te dejó ver. Tenía $75,000 como incentivo para descubrir la verdad. Empecé donde debería haber empezado 18 meses antes, no con el pulido plan de negocios de Red, sino con los procedimientos legales públicos. Hacía años que sabía que Wayne tenía un pequeño problema, como lo llamaba Jolene, una debilidad por las carreras de caballos y las noches de póker que se prolongaban demasiado. Pensé que era solo otro rasgo de su encanto de borracho y arruinado. No fue pequeño. Los registros eran viejos, pero las deudas no, una serie de sentencias de hace 4 años, presentadas por una agencia de cobranza que no reconocí, $38,000 en deudas de juego. Miré el número de caso. Miré al autor de la acción.
Luego volví a los extractos bancarios de Daily Leather Works LLC, los de los primeros 6 meses exitosos. Mi sangre no se heló. Se sintió reemplazado por hielo. No hubo pagos a agencias de cobranza. Pero hubo 4 transferencias idénticas, $9.500 cada una por mes durante los primeros 4 meses. ¿El destinatario? Una LLC sin rostro, San Diego Holdings Group. Nunca me molesté en investigar. San Diego Holdings Group no tenía un sitio web. No tuvo presencia pública. Pero tenía un agente registrado. El mismo que figura en el caso contra mi padre. No era un proveedor. Era la agencia de cobranza. Red no estaba construyendo un negocio ese primer trimestre. No estaba reinvirtiendo. Había aceptado mi préstamo de $75.000 e inmediatamente desvió $38.000 para pagar las secretas y tardías deudas de juego de su padre. Todo fue una farsa. Una fachada. Un plan de lavado para limpiar el desastre de Wayne. Financiado por los ahorros universitarios de Piper, las carteras de polvo de la carretera, las publicaciones de Instagram, las pruebas a /B. Todo una cortina de humo. Ya estaba hundido el día que entró en mi cocina con su presentación ensayada. Me recosté en la silla. El aire fue absorbido de mis pulmones. Me sentí estúpido. Me había centrado tanto en los detalles técnicos del negocio que pasé por alto la ingeniería social que se me aplicaba. Ahora estaba furiosa. Cavé más profundamente. Volví a los registros de inventario, los que había copiado de la computadora de la tienda. Cotejé las fechas con las facturas de los proveedores. Fui a su Instagram. 10 de mayo, acabo de recibir un envío masivo de cuero Orbeen, el mejor que existe. La foto mostraba al menos 10 pieles grandes enrolladas. La factura de esa semana, solo una piel. 1 de junio, tantos pedidos. Trabajando hasta tarde, necesito comprar más suministros. En la foto, estantes ingeniosamente apilados con ruedas. El extracto bancario, no hay nuevas compras. Acababa de reorganizar los mismos estantes. Desde el principio funcionó a vapor. El dinero que se evaporó no fueron solo los $38.000 de Wayne. Era todo lo demás, retiros en el casino, noches de bar, el coche. Quemó $75.000 en 6 meses porque en un segundo pretendía montar un negocio. Y luego encontré la pieza final, el código comercial uniforme, la presentación de la UCC. Cuando obtiene un préstamo garantizado por un activo comercial, presenta un gravamen público. Conocía el primero, el de Archer y Ren contra Audi, pero hubo un segundo, registrado 4 meses después. Red había intentado conseguir otro préstamo. Un segundo con un prestamista abusivo en línea. Intentó utilizar su máquina estampadora industrial de $5.500 como garantía. Pero el contrato original con Mela Hart tenía una cláusula de gravamen general sobre todos los activos de la empresa. No era el dueño libre de ese equipo. Estaba tratando de aprovechar algo que no tenía. El segundo acreedor presentó el gravamen, descubrió el conflicto con el primer gravamen de Archer y Ren y envió a Red una carta enojada, amenazando con procesarlo por fraude. Por eso de repente se había quedado sin efectivo. No fue solo un fracaso. Era un delincuente de bajo nivel, un aficionado que se creía inteligente. Como convocado por mi pensamiento, una alerta apareció en la pantalla. No había bloqueado todos los números nuevos. Esto era nuevo. Era de Jolene. Eres sangre, Morgan. Crees que eres muy inteligente, pero estás matando a tu padre. Deja de hacerle las cosas más difíciles a tu hermano. Él está haciendo lo mejor que puede. Miré el mensaje. Miré la copia impresa del registro UCC fraudulento. Miré las pruebas de la malversación de $38.000. Empecé a organizarme. No soy solo un ingeniero. Soy arquitecto. Construyo sistemas. Abrí un nuevo documento. Creé una línea de tiempo, no para ellos, sino para mí. Para el registro. Informe final, auditoría diaria. Fase 1, exploración, mes 1. Préstamo obtenido bajo premisas falsas.
Exfiltración inmediata del 50,7% del capital, $38.051, a una entidad no comercial, San Diego Holdings Group, para liquidar deudas familiares preexistentes y no reveladas. Wayne Daily. Fase 2, consolidación. Fase 2, consolidación, meses 1 a 6. Creando una cortina de humo pública, Instagram Sales, una fachada de negocios prósperos mientras se manipulaba el inventario, se falsificaban activos y se obtenían nuevas líneas de crédito bajo suposiciones contradictorias. Ilusión de ingeniería, cada publicación, cada venta anunciada era un nodo en una red de mentiras diseñadas para respaldar el próximo préstamo, la próxima fuga. Fase 3, culpabilidad, mes 18. Cuando los fondos se agotaron y el impago se hizo inevitable, el guión cambió. Confrontación pública, emocional y calculada, una escena preparada para invertir los papeles. El agresor se convierte en víctima. M. Wallace, el único que exigió transparencia, aparece como el villano. Se filmó el teatro. Las lágrimas ensayadas. ¿La audiencia? Un público de desconocidos, alimentado con medias verdades y omisiones estratégicas. Fase 4, difamación, mes 19. Post-consecuencia, se activa la máquina de guerra social. Incidentes inventados en el trabajo. Publicaciones en las redes sociales que piden justicia, o mejor dicho, donaciones. Un GoFundMe nace como un tumor, alimentado por la lástima de extraños. ¿El objetivo? No reparar. Supervivencia. Cualquier moneda extraída por culpa de otra persona era combustible para la siguiente ronda de fraude. Fase 5, desesperación presente. Se levantaron barreras legales. Tuvo vigente. Las cartas de los abogados funcionaron hasta cierto punto. Ahora, el malvado actor intenta eludir el sistema. Ataques emocionales por poder. Mensajes a través de terceros. La última carta, todavía sellada en la bolsa de pruebas, es un patético intento de reescribir la historia. Pero el juego ha cambiado. Las reglas ya no son tuyas. El informe impreso descansaba sobre la mesa. Una página única, precisa y letal. Jolene entró y sus ojos se posaron en el sobre transparente, en la letra de red aún visible a través del plástico. ¿Qué quiere ahora? No lo escondí. No lo protegí. Piper tenía 15 años. Ella merecía conocer el peso de las decisiones de otras personas y la fuerza de las nuestras. Ella lo leyó. El rostro impasible. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo un suspiro pequeño y cansado, como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. No podemos arreglar a la gente, mamá. Miré a mi hija. Fuerte. Lúcido. Irrompible. Sin amor. Pero podemos construir muy buenos cortafuegos. Saqué una postal en blanco del cajón. Una reproducción de Noche Estrellada, la misma del rompecabezas que hacíamos juntos en las noches silenciosas, cuando el mundo exterior era demasiado caótico. Escribí 5 palabras sin firma, sin disculpas. Ya no somos una familia en el sentido económico. Sobre sin remitente. Destino, Motel San Crest. No hay respuesta posible. Sin lagunas. Fue mi último comando. Un final limpio. Un EOF sobre código que nunca debería haberse ejecutado. Las notificaciones de Facebook quedaron sin respuesta. El GoFundMe no ha sido reportado. El mensaje de Jolene se pudrió en la bandeja de entrada. Elegí un silencio fresco. El tronco era mi voz. El último correo electrónico de la semana no provino de la familia. Vino de mi nueva realidad. Asunto, FW, sentencia firmada, caso 7704 de señora Wallace, para sus registros. Por Meela Hart. La sentencia por deficiencia contra Red Daily fue firmada por el juez esta mañana. El tribunal también aprobó nuestra orden de embargo. Se enviarán copias a todos los procesadores de nómina del Estado, además de a la Autoridad Fiscal de Nuevo México. Cualquier ingreso legal que el señor Daily intente ganar, W2.099 o reembolso de impuestos se embargará automáticamente hasta el límite máximo permitido por la ley, hasta que se satisfaga la deficiencia de $51.300.22. El sistema ahora está automatizado.
No se requieren más acciones requerido de tu parte o de la nuestra. Que tengas un buen fin de semana. Leo la palabra automatizado como si fuera poesía. No fui vengado por el odio. Me vengué con un PDF. Para un protocolo. Las consecuencias ya no eran mi carga. Eran un algoritmo. No fue un escape. Fue una mejora de seguridad. Después del nuevo contrato de RSU, nos mudamos. No para una fortaleza. A una comunidad cerrada con patrullaje las 24 horas y acceso controlado, un lugar donde el drama familiar no era motivo para presentarse sin previo aviso. Wayne y Jolene descubrieron esto un domingo por la tarde. Ni siquiera estaba en casa. Estaba en el parque con Piper. Primera alerta, un mensaje del portero. Señora Wallace, el señor Wayne y la señora Daly están en la puerta. No están en la lista autorizada. Dicen ser tus padres y mencionan una emergencia. Llamé directamente a la caseta de vigilancia. Soy Morgan Wallace. Están en un sedán azul. Sí, señora. No los dejes entrar. Bajo ninguna circunstancia. Su presencia aquí viola una orden de no contacto que presenté ante la APD. No dudes en informarles que si no se van, llamarán a la policía, según el documento. El guardia, un exmarine, no lo cuestionó. No le importaban las lágrimas de Jolene ni la furia sonrojada de Wayne. Tenía una lista. Había un protocolo. Ellos no estaban en eso. Segunda alerta, el sistema interno del condominio. Una hora más tarde se envió un informe de incidente de seguridad a todos los vecinos. A las 2:30 de la tarde a 2 personas Daly, Daly, se les negó el acceso a la puerta principal. Después de negarse a salir y volverse verbalmente agresivos con el personal, se llamó a la APD. Las personas abandonaron la propiedad antes de la llegada de la patrulla. Se registró una advertencia formal de invasión. Probaron los viejos trucos. Intentaron crear un espectáculo. Pero en este ecosistema, el sistema no fue diseñado para ellos. Su emergencia se convirtió en un registro de conducta agresiva. Fueron reducidos a un elemento de un informe. Fueron obligados a irse. La llamada llegó esa noche. Número bloqueado. Ya estaba entrenado. Sabía reconocer las ondas. Lo dejé sonar 2 veces. Respondido. Presioné grabar. ¿Hola? Mi voz plana. Silencio. Solo el zumbido de un motor y el ruido lejano del tráfico. Luego su voz, ni un grito ni una súplica. Un sonido hueco. Muerto. Nunca lo había escuchado así. Ganaste. Solo eso. Luego un clic. Guardé la grabación, violación-01, MP3. Lo envié al registro legal. No sentí la victoria. No sentí nada. Ganar implicaba que seguía jugando. Él perdió. Perdió el auto. El negocio. La línea de crédito. El banco familiar. Ahora incluso ha perdido la capacidad de luchar. Sus propias mentiras lo vaciaron hasta que solo quedó esa palabra vacía. No volví a llamar. Al día siguiente llegaron 2 cartas por correo. 2 puntos finales. La primera del Tribunal del Condado, confirmación. Mi orden de restricción temporal había sido revisada en una audiencia formal, una audiencia a la que él no se presentó. El juez, al presentarle el expediente de mi abogado, policía, vídeos de la llamada, mensajes amenazantes, el audio de la llamada, tú ganaste, hizo la orden permanente. 3 años. Sin contacto. Ninguna carta. Sin llamadas. Sin intermediario. Ya no era un parche. Era un nuevo estado de existencia. Solo un archivo. La segunda carta provino de Archer y Ren Capital. No fue un mensaje. Fue un extracto final. Saldo 0. Mostraba el préstamo original, los honorarios, la subasta de Audi, la monstruosa deficiencia de $51.300,22 y línea por línea, los gravámenes. El sistema, como prometió Meela, estaba automatizado. Al parecer, había conseguido un trabajo real,
W2 en un almacén local de repuestos para automóviles. El 25% de cada salario, cada 2 semanas, fue desviado sin previo aviso. El extracto fue solo una cortesía. 1. Continuar. Pieza final de contabilidad para cerrar el círculo. Su membresía en este proceso queda oficialmente terminada. No hubo más correos electrónicos de súplica. No hubo más drama. La deuda ya no era una sombra, un fantasma que acechaba en las noches de insomnio, era simplemente un algoritmo, una secuencia de código que se ejecutaba silenciosamente en los servidores de un departamento de nómina. La verdadera victoria, sin embargo, no llegó por correo. Se llevó a cabo en la feria del condado de Bernalillo. La caja de madera de Piper, la que tenía las uniones perfectas en forma de cola de Milano, estaba en exhibición en el pabellón de artesanías juveniles. Ella lo había firmado sin decirme nada. Allí estaba, bajo una cúpula de cristal, junto a torpes jarrones de arcilla y pajareras mal pegadas. Era tan superior a todo lo demás que parecía una pieza de museo. Nos quedamos allí entre la multitud, yo con un vaso de limonada en la mano, esperando a que los jueces anunciaran el tercer lugar, luego el segundo, hasta que finalmente el primer lugar, la beca especial Blue Ribbon y Craftsman's Promise fue para Piper Wallace por su caja de cedro tallada. La mano de Piper, que yo sostenía, apretó la mía con fuerza. Ella había contenido la respiración. Cuando exhaló, subió a recibir la cinta. El juez principal, un maestro del gremio local de carpintería, le entregó el premio y un sobre. Esto, dijo tocando la caja, no es un proyecto escolar. Esto es dominio. La subvención fue para un taller intensivo de 3 días con el gremio. Queremos que estés allí. Queremos ver qué construyes a continuación. Piper se limitó a asentir. El rostro se iluminó pero sin lágrimas. Solo un firme gracias y la promesa, tengo muchas ideas. Esa noche me senté en mi propio escritorio. Tenía delante el nuevo contrato como arquitecto principal, con una importante concesión de unidades de stock restringido. Yo firmé. Abrí el portal de finanzas personales y miré las acciones recién adquiridas. Ese dinero no estaba destinado a ser agotado. Se iba a invertir. Hice una transferencia sustancial. Destino, la Fundación Comunitaria de Albuquerque. Abrí un fondo de donaciones anónimas y le puse un nombre, Bolsa Promesa dos Artesaos. Le escribí una nota al administrador. Financiar materiales e instrucción para estudiantes de secundaria en manualidades, especialmente aquellos que trabajan con madera, cuero y metal. Encuentre a los niños que están construyendo y ayúdelos a construir más. El dinero desapareció pero no se perdió. Fue un acto de construcción silenciosa. El viejo mundo, el de los grupos familiares, las bromas crueles, las opiniones no solicitadas, había quedado en silencio. El registro público digital fue el silenciador definitivo. Cuando el aviso de desalojo se convirtió en un procedimiento formal de desalojo, cuando la sentencia de deficiencia quedó registrada en los autos, su lealtad llegó a su límite. Una cosa era reírse de un vídeo de un regalo tirado a la basura. Otra muy distinta era defender públicamente a un hombre probado y legalmente expuesto como un estafador. Los $38.000 mencionados en la solicitud de orden de protección, esa cantidad que mi dolor nunca pudo convertir en realidad, hicieron lo que ninguna lágrima pudo, nos avergonzó. Su lealtad tenía un precio, y el fracaso público y catastrófico de mi hermano resultó ser un costo demasiado alto para pagarlo. El GoFundMe ha sido eliminado. Las publicaciones de Facebook desaparecieron silenciosamente. La campaña de desprestigio ha terminado. El último capítulo de esta historia comenzó un sábado por la mañana. Tranquilo. Piper y yo estábamos en la mesa del comedor. Se estaba preparando para el taller de carpintería, bebí mi café. Sobre la mesa un pequeño trozo del mismo cuero vegetal que había usado en la bandeja, un remanente, un sobrante. Me alegro de haber arreglado esa bandeja, dijo distraídamente. Lo uso todos los días para las llaves. Yo también, respondí. Cogió una herramienta de estampado, yo le había regalado un juego profesional, y empezó a tallar un patrón geométrico en el cuero. Tocar. 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 El mismo sonido, pero ya no ansioso. Ahora era paz. Tomó una aguja e hilo encerado y con las manos fuertes y precisas de quien crea,
comenzó a coser una línea limpia y firme. Sostuvo la pequeña solapa. No era más que una etiqueta. Quiero darle esto a alguien, dijo, mirándome. Alguien que te valore. La miré. Mi hija. Mi hija resiliente, constructora, incansable. No necesitaba decir nada. Ella ya había aprendido la lección. Eso, dije en voz baja, es suficiente. El nudo no se rompió con un estallido dramático. No hubo enfrentamientos épicos donde yo fui absuelto y ellos fueron humillados. No hubo disculpas. El nudo se deshizo con 1000 pequeños cortes. Burocrático. Preciso. Una llamada telefónica a seguridad. Un correo electrónico a RRHH. Una firma en un documento judicial. Un botón de pagos automáticos deshabilitado. Un clic en bloquear usuario. No fue la violencia lo que lo desató, sino el sistema, límites claros, procesos transparentes y el silencio profundo de una vida que ya no era absorbida. Mi familia no era un cajero automático. Mi amor no era una deuda a cobrar. No le gané a nadie. Dejé de perderme a mí mismo. Y le enseñé a mi hija a exigir respeto. Gracias por escuchar esta historia. Si te resuena, si alguna vez has tenido que reconstruir tus propios cimientos después de que el mundo intentó derribarlos, deja una señal. Compartir. Comentario. Porque historias como esta no tratan de venganza, sino de reconstrucción. Y si quieres escuchar más historias de quienes transformaron ruinas en cimientos, suscríbete. Aplicar un me gusta. Toca el timbre para no perderte los próximos capítulos de aquellos que decidieron, como Piper y yo, que la mejor manera de defenderse es construir algo mejor.